Un mendigo en silla de ruedas grita, «Madre, padre, estoy vivo», a una pareja de millonarios en el cementerio, pero lo que revela después de eso te dejará sin aliento. A veces la vida nos prepara las sorpresas más imposibles justamente cuando creemos que lo hemos perdido todo para siempre, demostrando que los milagros pueden ocurrir en los lugares más inesperados. Antes de comenzar este viaje emocional, no olvides suscribirte al canal para recibir nuevos videos todos los días. Dinos en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta historia y aprovecha para dejar tu like, que nos ayuda a seguir trayendo nuevas historias. El sol de la mañana de domingo se filtraba a través de las copas de los árboles en el cementerio San Pedro, uno de los más elegantes de Córdoba. El mármol blanco de las tumbas reflejaba la luz dorada mientras Alberto Rivera ajustaba el nudo de su corbata negra, observando a su esposa Leonor depositar delicadamente un ramo de rosas blancas sobre la lápida que llevaba el nombre Gustavo Rivera, amado hijo. 5 años. 5 largos años desde aquella noche maldita que destrozó sus vidas cuando recibieron la llamada de la policía informando sobre el accidente en la sierra. El coche había volcado tantas veces que el fuego consumió casi todo, dejando solo restos carbonizados y el collar de tungsteno que identificó a su único hijo. Leonor murmuraba una oración silenciosa, las lágrimas resbalando por su rostro aún hermoso a sus 55 años, cuando un ruido extraño rompió el silencio sagrado del lugar. El chirrido de ruedas viejas sobre la grava hizo que ambos levantaran la mirada. «Madre, padre, estoy vivo». El grito rasgó el aire matinal como un rayo en cielo claro. El ramo de rosas cayó al suelo de mármol cuando Leonor vio la figura que se acercaba. Un hombre joven en una tosca silla de ruedas, con el rostro cubierto de cicatrices profundas, barba sucia y larga, ropa hecha jirones. Pero aquellos ojos castaños hicieron que su corazón se detuviera por completo. Alberto instintivamente se posicionó delante de su esposa. El instinto protector de empresario, acostumbrado a tratar con estafadores tomando el control. «Escuche aquí, sea quien sea, esto es un absurdo. ¿Cómo se atreve a venir aquí con esta cruel puesta en escena? Padre, soy yo, soy Gustavo». El joven en harapos intentó levantarse de la silla, pero sus piernas no respondieron. «Sé que parece imposible, pero soy yo. Esto es una farsa despreciable». Alberto sacó el celular de su bolsillo. «Voy a llamar a seguridad ahora mismo». «¡Espere!». El mendigo extendió su mano temblorosa. El collar de tungsteno que usaron para identificarme. Ese día no era mío. Se me había caído en la pista de baile de la discoteca. Rodrigo, mi amigo, lo tomó prestado porque estaba impresionando a una chica. Cuando salimos, él estaba usando mi collar. Leonor sintió que sus piernas cedían. Ese detalle, ¿cómo alguien podría saberlo? Eso no prueba nada, protestó Alberto, pero su voz ya no sonaba tan firme. Cualquier persona que los conociera podría saber esa información. El joven cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas para revelar algo aún más íntimo. «Madre, cuando tenía 15 años, usted me dio un collar de tungsteno especial. Por dentro tenía una grabación microscópica. ¿Recuerda lo que decía?». Leonor se cubrió la boca con las manos, los ojos muy abiertos. Nadie más en el mundo sabía de aquel secreto. «Para siempre mi pequeño héroe», murmuró ella, casi sin voz. «Exacto. Usted grabó eso porque dijo que yo siempre sería su héroe, incluso cuando creciera y me convirtiera en un hombre». Los ojos del joven se llenaron de lágrimas. «Y cuando cumplí 18 años, usted dijo que podía elegir si quería seguir usándolo o guardarlo como recuerdo. Elegí guardarlo en el cajón de mi mesa, pero siempre lo llevaba conmigo en ocasiones especiales». Alberto sintió que el mundo giraba. Esa información era imposible que alguien la conociera. Doña Clementina, la ama de llaves que trabajaba para la familia desde hacía 3 décadas, había llegado para la visita semanal a la tumba. Cuando vio la escena, dejó caer las flores al suelo y corrió hacia el joven sin importarle la suciedad o el olor. «Mi niño, mis ojos están viejos, pero nunca olvidaría esos ojos». Abrazó al muchacho con fuerza, sollozando.
Yo lo sabía. Mi corazón de madre sabía que no te había sido. Doña Clementina. Gustavo le devolvió el abrazo, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Usted siempre creyó en mí. Alberto, con las manos temblorosas, marcó un número en su celular. Doctor, Octavio, necesito que venga al cementerio ahora. Traiga un kit para prueba de ADN, urgente. Mientras esperaban, Gustavo contó fragmentos de la historia que parecía sacada de una pesadilla. La noche del accidente, 9 jóvenes subieron al coche después de la discoteca. Todos pensaron que 8 habían partido en aquel horrible accidente, pero él había sido arrojado fuera durante los vuelcos, rodando por la ladera y cayendo en un río helado. Un hombre me encontró más muerto que vivo en la orilla del río. Un ermitaño que vivía aislado en el bosque, un exmédico que había abandonado el mundo después de perder a su propia familia en otro accidente. Él me llamaba solo muchacho y me cuidó durante 3 años en una cabaña en medio del monte. Leonor escuchaba cada palabra con el corazón roto, imaginando el sufrimiento de su hijo. No recordaba nada. El golpe en la cabeza borró mi memoria. Sebastián, ese era su nombre, fabricó una silla de ruedas con madera y hierro viejo, cuando se dio cuenta de que mis piernas no se recuperarían completamente. Él me enseñó a sobrevivir, me enseñó valores que nunca había aprendido en la riqueza. ¿Y qué pasó con ese hombre?, preguntó Alberto. Murió de un infarto hace 2 años. Parientes codiciosos que nunca lo visitaron aparecieron para quedarse con el terreno. Me expulsaron a las calles sin piedad. Desde entonces viví pidiendo limosna, durmiendo bajo puentes, sufriendo humillaciones que las personas ricas jamás pueden imaginar. El doctor Octavio Márquez llegó con el kit de ADN y después de recoger las muestras, garantizó que tendrían el resultado en pocas horas a través de contactos especiales en el laboratorio. Hasta que hace una semana vi un reportaje en la televisión de un bar. Era sobre el homenaje de 5 años del accidente. Cuando vi las fotos, algo explotó en mi cabeza. Los recuerdos comenzaron a volver en dolorosos destellos, como piezas de un rompecabezas encajando. Dios mío. Leonor se arrodilló junto a la silla, sosteniendo las manos sucias de su hijo. Sufriste tanto, mi amor, y nosotros aquí llorando nuestro dolor sin saber que estabas vivo y necesitando de nosotros. Madre, no tengo rabia. Lo que pasé me enseñó cosas que jamás habría aprendido en la mansión. Aprendí el valor de la humildad, de la compasión, de la gratitud por cada pedazo de pan. Aprendí que la verdadera riqueza no está en el dinero. Alberto observaba a su hijo con una mezcla de admiración y dolor. Has crecido, Gustavo. Has crecido de una forma que yo nunca pude. El celular del doctor Octavio sonó. Después de algunos minutos de conversación, colgó con una sonrisa emocionada. Compatibilidad del 99,99%. Bienvenidos de nuevo a la vida, Gustavo. El abrazo de la familia en el cementerio fue interrumpido solo por el llanto de alivio de doña Clementina, que murmuraba oraciones de gratitud. Pero mientras se preparaban para llevar a Gustavo a casa, una sombra siniestra observaba todo de lejos, escondida detrás de un imponente mausoleo. Ángel Rivera, hermano menor de Alberto, sentía la sangre helarse en sus venas mientras presenciaba la escena. 5 años de perfecta ejecución de su plan estaban a punto de desmoronarse. 5 años desde que orquestó cuidadosamente aquel accidente para librarse del sobrino que siempre fue el heredero preferido. 5 años aprovechando el dolor de su hermano para comprar la mitad de la empresa por un precio ridículamente bajo. Y ahora, el fantasma había vuelto para atormentar todos sus pecados. Se retiró silenciosamente entre los árboles, sabiendo que necesitaba actuar rápido. Gustavo estaba vivo, pero eso no significaba que permanecería así por mucho tiempo. Algunos secretos eran demasiado importantes para salir a la luz, y Ángel ya había manchado sus manos de sangre antes para proteger sus intereses. Mientras la familia caminaba hacia el coche, llevando a Gustavo hacia lo que sería una nueva vida, ninguno de ellos imaginaba que la verdadera batalla apenas comenzaba. La vuelta del hijo muerto desenterraría secretos que podrían destruir no solo a la familia Rivera,
sino a varias otras vidas que se entrelazaban en una red de mentiras, chantaje y crímenes que se remontaban a décadas. En la mansión del exclusivo barrio privado La Estancia de Córdoba, las estrellas fluorescentes que Leonor había pegado en el techo del cuarto de Gustavo cuando él tenía 8 años y miedo a la oscuridad aún brillaban, esperando pacientemente el regreso de su dueño. Pero esta vez, ellas iluminarían no solo un cuarto, sino secretos sombríos que habían permanecido enterrados por demasiado tiempo. El olor a pan de queso calentito llenó la mansión cuando Gustavo regresó del mundo de los muertos, pero el descubrimiento sobre su exnovia hizo que su sangre se congelara. La misma casa que un día representó amor y seguridad, ahora guardaba secretos que podrían destruir todo lo que él creía saber sobre su familia. El BMW negro de Alberto se deslizó silenciosamente por los portones automáticos del barrio privado La Estancia, el más exclusivo de Córdoba. Gustavo observaba por la ventana las imponentes mansiones, cada una valiendo millones, y sentía como si estuviera visitando un planeta distante. 5 años viviendo en las calles habían cambiado completamente su perspectiva sobre lujo y riqueza. «Está todo exactamente como lo dejaste, mi amor», murmuró Leonor, sosteniendo la mano sucia de su hijo mientras el coche se acercaba a la casa número 47. La propiedad de 3.000 metros cuadrados destacaba entre las demás, con sus jardines japoneses y la piscina infinita que reflejaba el cielo azul del final de la tarde. Doña Clementina había corrido por delante para preparar todo. Cuando llegaron, el aroma familiar a pan de queso calentito, la receta especial que ella siempre hacía cuando Gustavo volvía de la escuela, flotaba por la casa como un abrazo de bienvenida. «Dios mío», susurró Gustavo al ser llevado dentro de la mansión. «Parece que fue ayer, y al mismo tiempo parece que hace una eternidad». El mármol italiano del piso reflejaba los candelabros de cristal austriaco y los cuadros originales de artistas renombrados aún decoraban las paredes blancas. Nada había cambiado, pero todo era diferente a través de los ojos de alguien que había experimentado el hambre, el frío y el desamparo. «Tu habitación está exactamente igual», dijo Leonor, intentando contener la emoción. «Nunca permití que nadie tocara nada, ni siquiera para limpiar bien. Yo siempre creí que volverías». Cuando Gustavo fue llevado a su antiguo cuarto, las lágrimas rodaron libremente por su rostro marcado por cicatrices. Las estrellas fluorescentes que su madre había pegado en el techo cuando él tenía 8 años, y miedo a la oscuridad, aún brillaban suavemente. La guitarra que ganó a los 15 años estaba apoyada en el mismo rincón. La colección de libros de aventura permanecía intacta en la estantería de caoba. «Madre», su voz falló, «gracias por mantener viva mi memoria». Leonor se arrodilló junto a la cama, acariciando el rostro de su hijo. «Nunca dejé de ser tu madre, ni por un día». El doctor, Marcos Andrade, el fisioterapeuta particular de la familia, llegó 2 horas después con equipos especializados. Tras examinar a Gustavo, dio el diagnóstico que todos esperaban. Sería posible recuperar buena parte de la movilidad de las piernas, pero exigiría meses de trabajo arduo. Los músculos se atrofiaron, los nervios están dañados, pero eres joven y tienes determinación. Eso ya es medio camino andado, explicó el médico mientras observaba a Gustavo hacer los primeros ejercicios. «Doctor, aprendí una cosa viviendo en las calles. El dolor físico no es nada comparado con el dolor del alma. Y mi alma está curada ahora que estoy en casa», respondió Gustavo, sudando con el esfuerzo de los ejercicios básicos. Mientras su hijo hacía fisioterapia, Alberto aprovechó para actualizar a Gustavo sobre la familia y los negocios. Fue cuando llegó la primera bomba. «Tu tío Ángel se casó hace 2 años», dijo Alberto casualmente mientras hojeaba algunos documentos. «Fue un periodo difícil para él también. Te perdió a ti, que eras como un hijo, y acabó encontrando consuelo en...» «¿Con quién se casó?», preguntó Gustavo, interrumpiendo el ejercicio. «Con Débora. Débora Lima. Ella...» Alberto se detuvo cuando vio la expresión en el rostro de su hijo. «Gustavo, ¿estás bien?»,
La sangre de Gustavo dejó de circular. Débora Lima, su Débora, la novia con quien planeaba casarse después de la graduación. La chica de quien estaba perdidamente enamorado hacía 2 años en la época del accidente. Padre, dijo Gustavo lentamente, la Débora de quien estás hablando. Cabello rubio, ojos verdes, una pequeña cicatriz en la barbilla de cuando se cayó de la bicicleta a los 7 años. Exacto, ¿cómo tú? Alberto comprendió la implicación y palideció. Dios mío, ella era tu novia. Nunca hice esa conexión porque ella nunca mencionó. Ella estaba en el coche esa noche, murmuró Gustavo, sintiendo que los recuerdos volvían como una avalancha. Ella estaba conmigo en la discoteca. Estábamos juntos cuando... De repente, una imagen flash explotó en su mente. Débora saliendo del coche antes que él, diciendo que se sentía mareada y que se iba a casa más temprano. El tío Ángel apareciendo de la nada, ofreciéndole llevarla. Padre, tráeme una laptop. Ahora. Gustavo, necesitas descansar. Ahora. La urgencia en la voz de Gustavo hizo que Alberto corriera a la oficina. Con la laptop en sus manos, Gustavo comenzó a investigar frenéticamente. Noticias sobre el accidente, registros de la empresa, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre aquella coincidencia imposible. Aquí, dijo él, mostrando un reportaje de periódico. Mira la fecha de este artículo sobre la investigación de irregularidades en la empresa. 3 meses antes del accidente, la Fiscalía estaba investigando sobornos en licitaciones públicas. Alberto leyó por encima del hombro de su hijo, su rostro cada vez más pálido. Y aquí, continuó Gustavo, una noticia de 3 meses después del accidente. La investigación fue archivada. El fiscal responsable se jubiló prematuramente y compró una casa de 2 millones en Punta del Este, Uruguay. Gustavo, ¿qué estás insinuando? Padre, ¿recuerdas algún documento importante que desapareció en esa época? ¿Algo que pudiera comprometer a la empresa? Alberto se quedó en silencio por un largo momento. Había un disco duro externo, con copias de seguridad de correos electrónicos comprometedores. Lo guardaba en mi oficina, pero desapareció justo después del accidente. Pensé que alguien del equipo de limpieza lo había tirado por error. ¿Qué tipo de correos electrónicos? Conversaciones con políticos sobre contratos dirigidos, nada que pudiera destruirnos completamente, pero suficiente para causar problemas serios si caía en manos equivocadas. Gustavo sintió un recuerdo nebuloso intentando emerger. Padre, la noche del accidente, el tío Ángel me buscó en la discoteca. Él dijo algo sobre unos documentos. Quería que yo tomara algo de tu oficina. ¿Qué documentos? No consigo recordar bien. Mi memoria todavía está confusa, pero recuerdo que él estaba nervioso, agitado, y cuando me negué a ayudar, la memoria se interrumpió abruptamente, dejando a Gustavo con una sensación perturbadora en el estómago. Aquella noche, durante la cena preparada por doña Clementina, pollo con quimbombó, la comida favorita de Gustavo, la familia intentó mantener la conversación ligera, pero la tensión era palpable. Ángel vendrá a cenar aquí mañana, anunció Alberto. Se quedó en shock cuando supo que estabas vivo. Apenas pudo hablar por teléfono. Seguro que se quedó en shock, murmuró Gustavo, más para sí mismo. ¿Cómo así, hijo? Nada, padre. Solo estoy procesando todo esto. Después de la cena, Gustavo pidió quedarse solo en su cuarto. Doña Clementina había preparado un baño especial con sales aromáticas, y por primera vez en 5 años, él se sintió verdaderamente limpio. Pero cuando se miró en el espejo, las cicatrices contaban una historia de sufrimiento que jamás podría ser borrada. Las estrellas en el techo brillaban suavemente cuando se acostó en la cama king size que ya fue suya. El colchón ortopédico era un lujo inimaginable después de años durmiendo en el concreto frío. Pero el confort físico no conseguía calmar la tormenta en su mente. Débora se había casado con su tío. La mujer que él amaba, a quien planeaba pedir en matrimonio, ahora era su tía por matrimonio, y por algún motivo esa información no parecía ser solo una coincidencia dolorosa, parecía ser una pieza central de un rompecabezas mucho más siniestro,
Gustavo tomó la laptop nuevamente y comenzó a investigar sobre el matrimonio. Encontró fotos sociales del evento, una ceremonia discreta, solo familia cercana, realizada en el Registro Civil de Córdoba. Débora estaba hermosa en el vestido blanco simple, pero cuando amplió una de las fotos, algo en sus ojos lo incomodó profundamente. No era felicidad, era miedo. Continuó investigando hasta altas horas, descubriendo que la empresa había sido vendida parcialmente justo después de su funeral. Ángel había comprado el 50% de las acciones por un precio muy por debajo del valor de mercado. Una empresa que valía 800 millones había sido vendida por la mitad por solo 200 millones. Una liquidación entre hermanos durante un momento de dolor, decía la justificación oficial en los documentos. Pero Gustavo no conseguía librarse de la sensación de que había mucho más detrás de esa historia. Con cada recuerdo que regresaba, más piezas encajaban en un patrón perturbador. Ángel había aparecido en la discoteca esa noche. Había mandado a Débora a casa más temprano. Había pedido a Gustavo que robara documentos comprometedores de su padre. Y pocas horas después ocurrió el accidente que mató a 8 personas y casi mató a la 9ª. Cuando finalmente se durmió, Gustavo soñó con Sebastián, el ermitaño que lo salvó. En el sueño el viejo médico decía: «Muchacho, regresaste a casa por un motivo. No fue solo para reunirte con tu familia, fue para exponer la verdad. Pero cuidado, quien mata una vez, puede matar de nuevo». Gustavo despertó sudando frío a las 3 de la madrugada, con la certeza absoluta de que su vida aún corría peligro. Y esta vez, el peligro venía de dentro de su propia familia. El reencuentro entre tío y sobrino reveló mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Cuando los culpables se encuentran cara a cara con sus víctimas, la verdad tiene una manera peculiar de manifestarse a través de miradas, gestos y silencios que hablan más alto que cualquier confesión. El día amaneció con una lluvia fina que golpeaba sutilmente las ventanas de la mansión. Gustavo se despertó con la espalda adolorida. Incluso la cama más cómoda del mundo no podía competir con 5 años de adaptación al concreto de las aceras. Doña Clementina le trajo el desayuno a la cama: pan francés calentito, queso fresco de Minas, mermelada casera de Pequi y café recién hecho. «Mi niño, estás más delgado que un palillo», se quejó ella, acomodándole las almohadas. «Vamos a engordarte bien ahora que estás en casa». Gustavo sonrió genuinamente por primera vez en años. «Doña Clem, usted no ha cambiado nada. Todavía me trata como si tuviera 10 años. Para mí, siempre serás mi niño. No importa cuántos años pasen o cuántas cicatrices la vida deje, eres el mismo chico que yo criaba con cariño y mimos». Después del café, llegó la hora de la fisioterapia. El doctor Marcos trajo equipos más avanzados y sometió a Gustavo a una serie de ejercicios que dejaron al joven exhausto, pero esperanzado. «Los reflejos están volviendo más rápido de lo esperado», comentó el fisioterapeuta. «Si sigues así, estarás caminando con apoyo en algunos meses». «Doctor, necesito caminar. Tengo cosas importantes que resolver». A las 5 de la tarde sonó el timbre de la mansión. Gustavo estaba en la oficina de su padre, navegando por los archivos digitales de la empresa, cuando escuchó la voz que le heló la sangre. «Alberto, ¿dónde está mi sobrino? Apenas puedo creer el milagro». La voz de Ángel Rivera resonó por el vestíbulo de entrada, cargada de una teatralidad que Gustavo reconoció inmediatamente como falsa. Era la misma entonación que su tío usaba de niño para convencerlo de hacer alguna travesura, que siempre resultaba en que Gustavo fuera castigado solo. «Gustavo está en la oficina», respondió Alberto. «Ángel, prepárate. Ha cambiado mucho. Lo que pasó le dejó marcas profundas». Gustavo rápidamente cerró los archivos que estaba analizando y asumió una postura neutral cuando escuchó los pasos acercarse. Ángel entró primero, seguido por Alberto y Leonor. A sus 52 años, Ángel mantenía la apariencia impecable que siempre cultivó. El cabello canoso perfectamente peinado, el traje italiano sin una arruga, el reloj suizo dorado brillando en la muñeca. Pero cuando sus ojos encontraron los de Gustavo, algo imperceptible pero inconfundible pasó entre ellos. «Dios mío, Gustavo,
Ángel se acercó con los brazos abiertos, pero Gustavo percibió la vacilación casi microscópica antes del abrazo. Es realmente un milagro. Cuando tu padre me lo contó, pensé que se había vuelto loco de dolor. El abrazo fue formal, frío. Ángel olía al mismo perfume caro de siempre, pero por debajo Gustavo detectó algo que sus narinas, afinadas por años de supervivencia en las calles, identificaron inmediatamente: el olor del miedo. «Tío Ángel», dijo Gustavo, manteniendo el tono neutro. «¿Cuánto tiempo? Estás diferente, más maduro. El sufrimiento fortalece al hombre, ¿no es así? El sufrimiento enseña muchas cosas, principalmente sobre la verdadera naturaleza de las personas». Ángel rió nerviosamente. «Claro, claro, pero ahora estás en casa. Eso es lo que importa. La familia lo es todo en la vida». «La familia lo es todo», asintió Gustavo sin desviar la mirada. «Por cierto, supe que te casaste con Débora». La reacción fue instantánea. Ángel tragó saliva y sus ojos se movieron rápidamente antes de recuperar la compostura. «Ah, sí. Fue un periodo muy difícil después del accidente. Ambos estábamos sufriendo mucho. Encontramos consuelo el uno en el otro. Espero que lo entiendas». «Claro. El sufrimiento acerca a las personas». «¿Se conocían antes del accidente?» «No mucho. Sabía que era tu novia, claro. Una chica encantadora. Después de que tú partiste, ella quedó destrozada. Intenté consolarla como lo haría un tío». Gustavo notó cómo Ángel evitaba mencionar que Débora estaba presente la noche del accidente. Esto no era olvido, era omisión deliberada. «Imagino lo difícil que debe haber sido para ella, estar en la discoteca esa noche y sobrevivir cuando todos los demás...» «Ella no estaba en el coche», interrumpió Ángel rápidamente, casi agresivamente. «Débora se había ido más temprano, se sentía mal». «Ah, sí, ahora recuerdo». Gustavo hizo una pausa calculada. «Tú la llevaste a casa, ¿no es así?» Esta vez la pausa de Ángel duró demasiado. «Sí, le ofrecí llevarla cuando vi que no estaba bien». «Qué amabilidad la tuya, siempre cuidando de la familia». Alberto y Leonor seguían la conversación con expresiones confusas, percibiendo una tensión subyacente que no conseguían comprender completamente. «Bueno», dijo Ángel, claramente incómodo, «¿dónde está mi esposa?» «Débora está en el coche, se puso nerviosa para entrar. El impacto emocional de verte vivo. Claro. ¿Por qué no la llamas? Me encantaría verla de nuevo». Ángel salió a buscar a Débora, y Gustavo aprovechó para observar las expresiones de sus padres. «Hijo», dijo Leonor cuidadosamente, «ustedes dos parecían estar probándose el uno al otro. Solo estoy conociendo a mi familia de nuevo, madre. 5 años cambiaron a todo el mundo. Cuando Débora entró en la oficina, el impacto fue como un puñetazo en el estómago de Gustavo. Estaba más delgada, más pálida, pero aún era la mujer más hermosa que él había visto. El cabello rubio estaba más corto, los ojos verdes más hundidos, y había una tristeza permanente en su rostro que no existía antes. Gustavo... Su voz era un susurro quebrado. «Yo no puedo creer...» Se acercó hesitantemente, como si estuviera viendo un fantasma. Cuando se agachó para abrazarlo, Gustavo sintió que ella estaba temblando. «Débora». Él sostuvo el rostro de ella entre sus manos, buscando en los ojos verdes alguna explicación para la traición. «¿Estás bien? Pareces atormentada». «Yo... es solo la conmoción. Pensar que estuviste vivo todos estos años y nosotros...» «¿Y ustedes qué?» «Y nosotros lloramos tu muerte», completó Ángel rápidamente, posicionándose detrás de su esposa como un guardaespaldas. «Fue muy difícil para todos nosotros». Gustavo notó cómo Ángel mantenía una mano posesiva en el hombro de Débora y cómo ella se encogía sutilmente bajo el toque. «Estoy seguro de que lo fue. Especialmente para ti, Débora. Debe haber sido terrible sentirte culpable por haber salido del coche antes del accidente». Débora palideció aún más. «¿Culpable? Yo no me siento...» «Por haber sobrevivido cuando tus amigos murieron», aclaró Gustavo suavemente. «Es normal sentirse así. Se llama síndrome del superviviente».
El alivio en su rostro fue evidente, pero Gustavo captó algo más profundo, un miedo genuino que nada tenía que ver con culpa de superviviente. Después de una hora de conversación forzada e incómoda, Ángel y Débora partieron. Gustavo observó por la ventana mientras subían al Mercedes negro. Incluso a la distancia podía ver que estaban discutiendo intensamente. Tan pronto como el coche desapareció en la curva, Gustavo volvió al ordenador con urgencia renovada. Comenzó a investigar los registros financieros de la empresa más profundamente, cruzando fechas y valores. Aquí, murmuró para sí mismo, encontrando una discrepancia. 3 transferencias bancarias sospechosas en los meses anteriores al accidente, todas a una cuenta offshore en las Islas Caimán. Anotó los valores: 500,000, 750,000 y 1.200.000 pesos, casi 2,5 millones en sobornos, de acuerdo con los códigos que encontró en los correos electrónicos. Pero lo más interesante fue descubrir que las transferencias fueron autorizadas por 2 firmas, la de su padre y la de su tío. Ambos estaban involucrados en la corrupción. Un documento en particular llamó su atención. Una carta manuscrita, digitalizada y archivada en una carpeta cifrada, que él logró abrir usando la contraseña que su padre siempre usaba. El nombre de su madre seguido de su fecha de nacimiento. La carta estaba dirigida a Alberto y estaba firmada por Ángel. El contenido hizo que la sangre de Gustavo se congelara. Alberto, no tenemos elección. La investigación se está acercando demasiado. Los documentos comprometedores deben desaparecer antes de que sea demasiado tarde. Ya perdiste un hijo. No necesitas perder nada más. La fecha de la carta era de 2 días antes del accidente. Gustavo leyó y releyó la frase final varias veces. Ya perdiste un hijo. No necesitas perder nada más. Esto no era una condolencia, era una amenaza velada. Su investigación fue interrumpida por doña Clementina, quien entró con una taza de té de manzanilla. Mi niño, tienes cara de quien vio un fantasma. Doña Clem, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Recuerda algo extraño en los días antes del accidente? ¿Algún comportamiento diferente? ¿Alguna tensión en la familia? La ama de llaves se sentó en el sillón junto a la mesa, pensativa. Ahora que lo mencionas, tu padre estaba muy nervioso esa semana. Recibía llamadas extrañas, se quedaba encerrado en la oficina hasta altas horas, y tu tío Ángel venía aquí casi todos los días, siempre con cara seria. ¿Discutían? No discutían abiertamente, pero se sentía la tensión. Y hay una cosa que siempre me incomodó. ¿Qué fue? La noche del accidente, antes de que salieras, tu tío llamó. Te estabas arreglando para la discoteca. Recuerdo que atendiste y pusiste cara de enfado. Luego le dijiste a tu madre que habías cambiado de idea sobre la fiesta. Gustavo sintió un vago recuerdo intentando emerger. ¿Y qué me hizo cambiar de idea de nuevo? Fueron tus amigos. Aparecieron aquí, insistiendo para que fueras. Dijeron que Débora te estaba esperando, que sería una fiesta especial. Al final fuiste. ¿Recuerda quiénes eran los amigos? Rodrigo, aquel muchacho de la familia Montenegro, y otros 2 o 3 que no conocía bien. Rodrigo Montenegro, el amigo que estaba usando su collar de tungsteno la noche del accidente, el amigo cuyo cuerpo carbonizado fue confundido con el de Gustavo. Una nueva pieza del rompecabezas encajó con un clic casi audible en la mente de Gustavo. Si Ángel había planeado el accidente para eliminarlo, ¿cómo explicar que Rodrigo estuviera usando su collar? ¿Cómo explicar que los amigos aparecieron insistiendo para que fuera a la fiesta después de que él había desistido? La respuesta era simple y aterradora. El accidente no fue planeado para matar personas al azar. Fue planeado específicamente para matar a Gustavo Rivera. Y alguien se había asegurado de que él estuviera en ese coche. Gustavo cerró la laptop y se dirigió a su habitación, pero no para descansar. Tenía mucho trabajo por delante. Necesitaba descubrir no solo quién planeó su muerte, sino también quién más estaba involucrado en la conspiración, y una certeza absoluta se formó en su mente. Débora sabía algo. El miedo en sus ojos no era por el pasado, era por lo que ella sabía sobre el presente.
Y por primera vez desde que regresó a casa, Gustavo comenzó a sospechar que su vida aún estaba en peligro. Afuera, la lluvia aumentaba de intensidad, como si el propio cielo presintiera la tormenta que estaba por venir sobre la familia Rivera. El descubrimiento de una segunda carpeta secreta reveló un crimen aún más monstruoso, probando que eliminar herederos inconvenientes era un hábito antiguo en la familia. Algunas verdades son tan sombrías que pueden destruir no solo el presente, sino también reescribir completamente el pasado que creíamos conocer. 3 semanas habían pasado desde el regreso de Gustavo, y su rutina ya estaba establecida. Fisioterapia por la mañana, investigación por la tarde y reflexión durante las noches de insomnio. Los progresos físicos eran notables. Ya conseguía mantenerse de pie con apoyo por algunos minutos, y el doctor Marcos estaba optimista sobre la recuperación completa de la movilidad. «Tus músculos tienen una memoria increíble», comentó el fisioterapeuta durante una sesión particularmente productiva. «Es como si tu cuerpo estuviera ansioso por volver a la normalidad». «Mi cuerpo tuvo 5 años para prepararse para este momento», respondió Gustavo, sudando con el esfuerzo de los ejercicios. «Ahora es mi mente la que necesita prepararse para lo que está por venir». Esa tarde, mientras investigaba archivos más antiguos de la empresa, Gustavo descubrió algo que lo hizo cuestionar todo sobre la historia de su familia. Enterrado en subcarpetas digitales que databan de casi 3 décadas, encontró referencias a pagos médicos extraños. Consultoría médica especializada, Dr. Enrique Vasconcelos, enero de 1995, 150,000, decía un registro. El valor era exorbitante para la época, especialmente para una consultoría. Gustavo investigó sobre el doctor Enrique Vasconcelos y descubrió que había perdido su licencia médica en 1996 por prácticas antiéticas relacionadas con la falsificación de informes de defunción. El hombre había desaparecido completamente de los registros públicos después del escándalo. Un recuerdo surgió en la mente de Gustavo. Conversaciones susurradas entre los adultos cuando era niño sobre un hermano bebé que había muerto antes de que él naciera. Sus padres nunca hablaban abiertamente sobre el tema, pero él recordaba ver a su madre llorando cerca de una fecha específica cada año, el 15 de enero. Accedió a los archivos personales de sus padres y encontró una carpeta digital protegida con contraseña llamada Gabriel. Después de varios intentos, logró abrirla usando la fecha de nacimiento del bebé que su madre había mencionado una única vez durante un momento de extrema tristeza. El contenido de la carpeta hizo que su mundo se desmoronara. Había fotos de un bebé hermoso de cabellos castaños y ojos grandes, un certificado de nacimiento que indicaba Gabriel Alberto Rivera y decenas de documentos médicos. Pero a medida que Gustavo leía los informes, una inconsistencia flagrante emergió. Los primeros exámenes médicos, realizados por el doctor Marcos Silveira, el pediatra de la familia, mostraban un bebé perfectamente saludable. Los últimos exámenes, realizados por el doctor Enrique Vasconcelos 2 semanas antes de la muerte, indicaban problemas cardíacos súbitos e inexplicables. Síndrome de muerte súbita infantil estaba registrado como causa oficial de la muerte. Pero Gustavo sabía que los bebés con síndrome de muerte súbita no presentaban problemas cardíacos detectables 2 semanas antes del fallecimiento. El registro de pago al doctor Vasconcelos había sido autorizado por una única firma, Ángel Rivera, quien en ese momento tenía solo 24 años, pero ya trabajaba en la empresa familiar. Gustavo sintió náuseas subir por la garganta. No era posible. No era posible que... Su celular vibró con un mensaje de número desconocido. «Necesito hablar contigo, a solas. Es sobre la noche del accidente. Encuéntrame en el café de la calle San Pablo a las 15h. No se lo digas a nadie. Débora». Gustavo verificó la hora. 14:30. Pidió a doña Clementina que llamara un taxi, inventando una excusa sobre necesitar comprar medicinas en la farmacia. El Café Central era un establecimiento discreto en el centro de Córdoba, frecuentado principalmente por estudiantes universitarios
y personas que querían pasar desapercibidas. Gustavo llegó primero y eligió una mesa al fondo, lejos de las ventanas. Débora apareció 15 minutos después, usando gafas de sol y un pañuelo en la cabeza, claramente intentando disimular. Estaba visiblemente nerviosa, mirando por encima del hombro constantemente. Gustavo se sentó rápidamente. Gracias por venir. No sabía qué más hacer. Débora, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto misterio? Ella se quitó las gafas de sol, revelando ojos rojos de tanto llorar y una expresión de puro terror. Estás en peligro. Ángel, él no puede saber que estoy aquí. Si lo descubre, ¿él qué? ¿Qué haría? Lo mismo que te hizo a ti hace 5 años. Lo mismo que me hizo a mí. Gustavo sintió la sangre helarse. ¿Qué quieres decir con lo mismo que me hizo a mí? Débora respiró hondo, como si estuviera preparándose para saltar de un acantilado. El accidente no fue un accidente, Gustavo. Ángel lo planeó todo. Me chantajeó para que colaborara. ¿Cómo que te chantajeó? Él descubrió que mi padre estaba desviando dinero de la empresa donde trabajaba. Dijo que denunciaría a mi padre si yo no ayudaba a sacarte de esa fiesta más temprano. El plan era que saliera solo, no con 8 amigos. Gustavo sentía como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. ¿Tú sabías que él quería matarme? No, juro por todo lo sagrado que no lo sabía. Él dijo solo que necesitaba hablar contigo sobre documentos importantes, que era urgente. Dijo que inventara una excusa para que salieras de la fiesta y te encontraras con él. Pero yo no salí de la fiesta, porque desconfiaste de mí. Cuando intenté convencerte de salir conmigo, te diste cuenta de que había algo raro. Dijiste que yo estaba actuando de forma extraña. Un recuerdo flash explotó en la mente de Gustavo. Débora intentando convencerlo de salir de la discoteca más temprano, diciendo que no se sentía bien. Él había cuestionado por qué ella no llamaba un taxi, por qué insistía en que él necesitaba acompañarla. Entonces Ángel cambió el plan, continuó Débora. Cuando te negaste a salir conmigo, él hizo otra cosa. ¿Qué? Drogó al conductor. Rodrigo estaba conduciendo esa noche, ¿recuerdas? Ángel le puso algo en la bebida, y entonces saboteó el coche. ¿Cómo sabes eso? Porque él me lo contó después. Me chantajeó de nuevo, diciendo que yo era cómplice ya que intenté sacarte de la fiesta. Dijo que si yo decía algo iría a la cárcel como cómplice de intento de homicidio. Gustavo sostuvo la mano temblorosa de Débora sobre la mesa. ¿Por qué te casaste con él? Él dijo que si me casaba con él estaría protegida por el secreto conyugal, que nunca podría testificar en su contra, y amenazó con matar a mi padre si me negaba. Débora, tú también fuiste víctima de él. No. Ella retiró la mano bruscamente. Yo colaboré. Incluso sin saber el resultado final, yo colaboré. 8 personas murieron por mi cobardía. Eras una chica de 20 años siendo chantajeada por un hombre poderoso. Eso no me absuelve, Gustavo. Nada me absuelve. Se quedaron en silencio por unos minutos, el peso de la revelación flotando sobre ellos como una nube tóxica. Débora, necesito que sepas una cosa. Descubrí hoy que Ángel ya hizo esto antes. ¿Cómo así? ¿Sabías que yo tenía un hermano bebé que murió antes de que yo naciera? Vagamente. Tu madre mencionó una vez. Fue asesinado por Ángel hace 28 años. Débora palideció aún más, si eso era posible. Dios mío. ¿Estás seguro? Gustavo le contó sobre los documentos que había encontrado, los pagos sospechosos, el médico corrupto que falsificó informes. Esto significa que eliminar herederos inconvenientes es un patrón. Él mató a Gabriel para tener menos competencia por la herencia y trató de matarme por el mismo motivo. Gustavo, tienes que ir a la policía. ¿Con qué pruebas? ¿Documentos de hace 30 años sobre pagos que pueden tener interpretaciones diferentes? ¿Tu palabra contra la suya? Debe haber más evidencias. Sí, debe haber. Y yo las encontraré. Pero necesito tu ayuda. Débora dudó. No entiendes. Él me vigila todo el tiempo. Controla mis llamadas telefónicas, mis correos electrónicos, mis movimientos. Este encuentro es un riesgo enorme. ¿Tienes acceso a su oficina en casa? Sí, pero
¿Hay una caja fuerte? Sí, detrás de un cuadro abstracto en la pared, pero no sé la combinación. Intenta fechas importantes, su cumpleaños, la fecha de la muerte de Gabriel, la fecha de mi accidente. Débora anotó las fechas en su celular. Si consigo abrir la caja fuerte y encontrar algo, ¿cómo te lo entrego? Fotografía todo. Manda por correo electrónico a esta cuenta. Gustavo anotó una dirección de correo electrónico temporal que había creado. ¿Y Débora? ¿Sí? Si él descubre que me estás ayudando, huye inmediatamente. No intentes explicarte, no intentes negociar. Simplemente corre. ¿A dónde huiría? Él conoce gente en todas partes. Lejos, a otro país si es necesario. Pero promete que no intentarás enfrentarlo sola. Débora asintió con la cabeza, pero Gustavo podía ver el miedo absoluto en sus ojos. Se separaron sin abrazarse, sin tocarse de nuevo. Era demasiado tarde para gestos románticos. Ahora eran solo dos supervivientes tratando de escapar de un depredador que había destruido muchas más vidas de lo que imaginaban. De vuelta en la mansión, Gustavo encontró a sus padres en el jardín, tomando el té de la tarde y conversando sobre planes para reformar la habitación de invitados para acomodar mejor sus necesidades especiales. «¿Cómo te fue en la farmacia, hijo?», preguntó Leonor. «Esclarecedor», respondió Gustavo, «muy esclarecedor». Aquella noche, él se quedó despierto hasta las 3 de la madrugada, esperando un correo electrónico de Débora. Cuando el ordenador finalmente emitió el sonido de un nuevo mensaje, su corazón se disparó. El correo electrónico contenía solo una línea. «Lo conseguí. No vas a creer lo que encontré». Adjuntas al correo había 15 fotografías. Gustavo abrió la primera y sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era una carpeta con su nombre, llena de documentos que detallaban cómo coordinar un accidente que pareciera natural. Había planos de la carretera donde ocurrió el accidente, especificaciones sobre puntos ciegos en las curvas, e incluso horarios de patrullaje de la policía de tránsito. Pero la segunda carpeta era aún peor. Gabriel Alberto Rivera, decía la etiqueta. Dentro había contratos de pago para el doctor Enrique Vasconcelos, especificaciones sobre cómo inducir un paro cardíaco en bebés usando sustancias no detectables en autopsias rutinarias, y una carta manuscrita de Ángel al médico corrupto. La carta decía: «Como acordado, debe parecer natural. La familia no puede sospechar de nada. El bebé está estorbando los planes de sucesión de la empresa. Proporcione una solución». La última fotografía mostraba una tercera carpeta que hizo que Gustavo vomitara literalmente. «Próximos objetivos», estaba escrito en la etiqueta. Dentro había información detallada sobre sus padres, rutinas diarias, puntos débiles de salud, vulnerabilidades. Ángel no había terminado. Planeaba eliminar a toda la familia Rivera, una persona a la vez, hasta convertirse en el único heredero de un imperio de 800 millones de pesos. Gustavo tomó el teléfono para llamar a la policía, pero se detuvo en el último segundo. Si entregaba estas evidencias ahora, Débora sería la primera sospechosa de haber robado los documentos. Y si Ángel sospechaba que ella lo había traicionado, la mataría antes de que pudiera testificar. No. Necesitaba un plan mejor. Un plan que protegiera a Débora y garantizara que Ángel pagara por todos sus crímenes. Y Gustavo tenía una idea de cómo hacerlo. Una idea que implicaría confrontar al monstruo directamente, grabando una confesión completa que ningún abogado podría refutar. Era arriesgado, potencialmente fatal, pero era la única forma de garantizar que se hiciera justicia y que Ángel nunca más pudiera lastimar a nadie de la familia Rivera. La preparación para confrontar a un asesino en familia exige no solo coraje, sino también una estrategia quirúrgica. Cuando descubres que el enemigo ha estado en casa durante décadas, cada movimiento debe ser calculado con la precisión de quien sabe que un error puede costar no solo la propia vida, sino también la vida de todos a quienes amas. 2 semanas habían pasado desde que Gustavo recibió las fotografías de Débora. 2 semanas de planificación meticulosa, preparación física intensiva e investigación jurídica.
Había consultado discretamente a 3 abogados penalistas diferentes, creando escenarios hipotéticos para entender exactamente qué tipo de evidencia sería necesaria para garantizar una condena. La recuperación física estaba superando todas las expectativas. Gustavo ya conseguía caminar con bastones por distancias considerables, y el doctor Marcos estaba impresionado con la determinación casi sobrehumana del paciente. Nunca vi a alguien dedicarse tanto a los ejercicios, comentó el fisioterapeuta durante una sesión. Es como si su vida dependiera de la recuperación completa. Depende, respondió Gustavo, sudando profusamente mientras hacía ejercicios para fortalecer los músculos de las piernas. De más formas de las que imaginas. Esa tarde, Gustavo llamó a sus padres para una conversación en la oficina. Era hora de revelar parte de la verdad, lo suficiente para protegerlos, pero no lo suficiente para ponerlos en peligro. «Padre, madre, necesito hablar con ustedes sobre algo muy serio», comenzó él, cerrando la puerta y verificando que no hubiera nadie cerca. Alberto y Leonor se sentaron en el sofá de cuero, percibiendo por la expresión de su hijo que algo grave estaba por venir. Durante estas semanas he recuperado recuerdos sobre la noche del accidente, recuerdos perturbadores. «¿Qué tipo de recuerdos?», preguntó Leonor aprehensiva. «El accidente no fue un accidente, madre. Fue planeado». Alberto se levantó bruscamente. «¿Cómo que planeado? ¿Por quién?» «Padre, ¿recuerdas los problemas con la fiscalía en esa época? ¿Las investigaciones sobre sobornos?» «Sí, pero eso fue archivado. Fue archivado porque alguien pagó para archivarlo. Y la persona que pagó necesitaba eliminar testigos incómodos». Gustavo contó sobre las transferencias bancarias sospechosas, los pagos al fiscal corrupto y la carta amenazante que encontró en los archivos. «¿Estás insinuando que alguien intentó matarte para encubrir corrupción?», preguntó Alberto incrédulo. «No estoy insinuando, padre, estoy afirmando, y la persona que hizo esto está muy cerca de nosotros». Leonor se cubrió la boca con las manos. «Gustavo, ¿me estás diciendo que conocemos a la persona que...?» «Conozco, y ustedes también». «¿Quién?». La voz de Alberto era un susurro ronco. Gustavo dudó. Si les contaba sobre Ángel ahora, sus padres podrían confrontarlo impulsivamente, arruinando todo el plan. «Todavía estoy reuniendo pruebas definitivas, pero necesito que me prometan una cosa». «¿Qué?». «No pueden confiar en nadie más que en nosotros 3 y doña Clementina, nadie más. Y si les pido que salgan de la ciudad por unos días, no pueden cuestionar». «Hijo, nos estás asustando», dijo Leonor. «Bien, deben estar asustados, porque nuestra familia está en peligro y quien quiere destruirnos aún no ha terminado el trabajo». Alberto se sentó de nuevo con el rostro pálido. «¿Qué necesitas que hagamos?». «Continúen actuando normalmente, no demuestren que saben nada, y cuando yo diga que es hora, sigan mis instrucciones sin cuestionar». «¿Cuándo pretendes revelar quién es la persona?». «Pronto, muy pronto». Después de que sus padres salieron, visiblemente afectados, Gustavo llamó al doctor Octavio Márquez, el abogado de la familia. «Doctor, necesito una consulta urgente sobre derechos sucesorios y crímenes contra la herencia». «¿Es sobre la empresa, Gustavo?». «Es sobre asesinato, doctor. Múltiples asesinatos planeados para manipular herencias». El silencio en la línea duró varios segundos. «Puede venir a mi oficina ahora». «Voy para allá». En la oficina del doctor Octavio, Gustavo presentó parte de las evidencias, omitiendo solo los detalles que podrían comprometer a Débora. «Dios mío, Gustavo, si esto es verdad, estamos hablando de una conspiración que dura décadas». «Es verdad, doctor. Y necesito saber, si consigo una confesión grabada, ¿será suficiente para una condena?». «Depende de cómo se obtenga la confesión. Si es a través de coacción, no tendrá valor legal. ¿Y si es espontánea? Si la persona confiesa voluntariamente pensando que está segura, ahí sería diferente. Pero necesitarías corroboración, otras evidencias que confirmen la confesión». «Tengo las otras evidencias». El doctor Octavio estudió los documentos que Gustavo había traído. Copias de las transferencias bancarias, correos electrónicos comprometedores
y algunos de los registros sobre el bebé Gabriel. Esto es explosivo, Gustavo, pero también es extremadamente peligroso. Si la persona sospecha que usted sabe, por eso necesito actuar rápidamente. ¿Tiene un plan? Tengo, pero exigirá que me ponga en un riesgo considerable. El doctor Octavio se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados. Gustavo, como su abogado, tengo que aconsejarle que lleve todo esto a la policía inmediatamente. Y como alguien que quiere justicia, doctor, como alguien que quiere justicia, entiendo por qué quiere hacerlo solo. El sistema falló con su familia antes. Pero si algo le sucede a usted, si algo me sucede, usted tiene copias de todo. Instrucciones selladas sobre qué hacer, a dónde enviar las evidencias. Ya lo pensó todo, ¿no? 5 años viviendo en las calles te enseñan a siempre tener un plan B, doctor. Y un plan C. Aquella noche, Gustavo envió un correo electrónico a Débora a través de la cuenta temporal. Necesito que convenzas a Ángel de venir a cenar aquí el domingo. Solo. Dile que tus padres quieren una conversación particular con él sobre los negocios. Es importante que tú no vengas. La respuesta llegó 2 horas después. Él desconfiará si yo no voy. Gustavo pensó por un momento y escribió: entonces inventa una excusa para irte en medio de la cena. Dolor de cabeza, malestar, cualquier cosa, pero lo necesito solo con mis padres por al menos media hora. ¿Por qué? ¿Qué estás planeando? Justicia. El sábado, Gustavo hizo los preparativos finales. Instaló discretamente 3 micrófonos de grabación de alta calidad en el comedor, uno en la lámpara central, uno en la estantería de libros y uno en el aparador. Probó los equipos varias veces para garantizar que capturarían conversaciones desde cualquier parte de la sala. También preparó copias de todos los documentos comprometedores, organizados en carpetas claras y marcadas. Si todo salía como planeado, Ángel saldría de esa casa confeso y arrestado. Si salía mal, bueno, al menos la verdad saldría a la luz de una forma u otra. El domingo llegó con un cielo nublado y viento frío. Gustavo se despertó temprano e hizo sus ejercicios de fisioterapia con intensidad redoblada. Necesitaba estar en el mejor estado físico posible para lo que estaba por venir. Doña Clementina preparó un almuerzo especial, costillas asadas con polenta, la comida favorita de Ángel desde la infancia. Gustavo le había pedido específicamente que preparara algo que dejara a Ángel relajado y nostálgico. ¿Por qué tanta ceremonia para tu tío?, preguntó la ama de llaves, condimentando la ensalada. Porque quizás sea el último almuerzo en familia que tendremos con él, respondió Gustavo, verificando si los micrófonos estaban funcionando. A las 2 de la tarde, Ángel y Débora llegaron. Ella estaba visiblemente tensa, pero Ángel parecía relajado, incluso feliz. «¡Qué olor tan maravilloso, Clementina!», exclamó él besando el rostro de la ama de llaves. «Costillas con polenta, recordaste mi comida favorita». «Para la familia, yo siempre recuerdo», respondió doña Clementina, pero Gustavo detectó una frialdad sutil en su voz que no existía antes. Durante el almuerzo, la conversación fue casual. Negocios, política, planes para las fiestas de fin de año. Gustavo observaba a Ángel cuidadosamente, buscando señales de nerviosismo o sospecha, pero el tío parecía genuinamente a gusto. Después del postre, Débora comenzó a quejarse de dolor de cabeza. «Debe ser el tiempo», dijo ella, tocándose las sienes. «Cuando está nublado así, siempre me da migraña. Ángel, ¿te importaría si me fuera a casa a descansar?» «Claro que no, amor. ¿Pero estás segura de que estás bien para conducir?» «Sí, estoy bien. Solo necesito un medicamento y una siesta». Gustavo observó la actuación de Débora con admiración. Ella estaba convincente, natural. «Yo te llevo», ofreció Alberto. «No es necesario, señor Alberto. Es solo una cuadra de aquí. Iré caminando». Después de que Débora se fue, Gustavo dio el primer paso de su plan. «Padre, madre, ¿qué tal si dejamos que Ángel y yo conversemos a solas? Tenemos algunas cosas de hombres que discutir». Alberto y Leonor intercambiaron miradas. Gustavo los había preparado para este momento, explicando que necesitaba hablar con Ángel sobre asuntos personales.
Claro, hijo, vamos a dar una vuelta por el jardín, dijo Alberto, entendiendo la señal. Cuando se quedaron solos en el comedor, Gustavo observó a Ángel terminando el vino tinto. Los micrófonos estaban grabando cada sonido, cada palabra. Tío, comenzó Gustavo, quiero agradecerte por cuidar de la familia mientras yo estaba ausente. No tienes que agradecer, Gustavo. Es lo que hace la familia. Sí, la familia cuida el uno del otro, protege el uno al otro. Gustavo hizo una pausa calculada. Hace cualquier cosa por los parientes. Exacto. Incluso cosas difíciles, cosas que otras personas no entenderían. Ángel colocó la copa de vino en la mesa y miró directamente a Gustavo. ¿De qué estamos hablando exactamente, sobrino? Era ahora o nunca. Gustavo respiró hondo y jugó la primera carta. Estamos hablando de la noche de mi accidente, tío, y de lo que realmente pasó. La sonrisa desapareció completamente del rostro de Ángel, y por primera vez desde que se conocían, Gustavo vio al verdadero hombre detrás de la máscara familiar, la máscara de un asesino frío y calculador que estaba a punto de ser desenmascarado. Cuando las máscaras familiares finalmente caen, revelan rostros que jamás imaginamos conocer. La confrontación entre tío y sobrino probó que a veces los monstruos más aterradores son aquellos que duermen en habitaciones al lado de las nuestras, que nos besan en el rostro en los cumpleaños, que conocen todas nuestras debilidades porque crecieron con nosotros. El silencio en el comedor era tan denso que Gustavo podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo de pared. Ángel se había quedado completamente inmóvil, como un depredador que detectó el olor de otro depredador en su territorio. ¡Qué accidente, Gustavo! La voz de Ángel había perdido toda la calidez familiar. ¿Te refieres a la tragedia que casi destruyó nuestra familia? Me refiero al asesinato planeado que casi funcionó, respondió Gustavo, manteniendo el tono calmado pero firme. Al intento de eliminar al heredero inconveniente. Ángel rió, pero el sonido no tenía humor alguno. Hablas muy en serio para alguien que pasó 5 años con problemas mentales. Problemas mentales no, tío. Problemas de memoria. Pero, ¿sabes lo que sucede cuando los recuerdos traumáticos regresan? Regresan con detalles cristalinos. ¿Y qué detalles serían esos? Gustavo se levantó apoyado en los bastones y caminó lentamente hasta la estantería, tomando una carpeta que había preparado. Detalles como que aparecieras en la discoteca esa noche pidiéndome que robara documentos de la oficina de mi padre. Detalles como que enviaras a Débora a casa más temprano. Detalles como que conocieras exactamente la ruta que tomaríamos de regreso. Ángel observó a Gustavo abrir la carpeta y esparcir documentos sobre la mesa. Y estos son detalles como transferencias bancarias a fiscales corruptos, pagos a médicos que falsifican informes y planos detallados de la carretera donde ocurrió el accidente. La expresión en el rostro de Ángel cambió gradualmente. La sorpresa dio paso al cálculo y luego a la frialdad total. ¿De dónde sacaste esto? Eso importa menos que lo que voy a hacer con esto. ¿Y qué piensas hacer? Gustavo se sentó de nuevo, posicionándose de forma que quedara frente a todos los micrófonos ocultos. Eso depende de ti, tío. Podemos hacerlo de forma fácil o de forma difícil. ¿Difícil? Llevas 5 años en silla de ruedas y apenas ahora puedes caminar con bastones. ¿Qué crees que puedes hacerme? Puedo darte la oportunidad de confesar voluntariamente antes de que entregue todo esto a la policía, o puedo verte ser arrastrado de casa por los investigadores frente a los vecinos y la prensa. Ángel se levantó y caminó hasta la ventana, observando a Alberto y Leonor paseando por el jardín. ¿Les contaste a ellos? Todavía no, pero lo haré. Sabes, Gustavo, siempre fuiste un niño muy inteligente, quizás demasiado inteligente para tu propio bien. Como Gabriel. Ángel se volteó lentamente de la ventana. ¿Qué dijiste? Nuestro hermano Gabriel, el bebé que asesinaste hace 28 años. La máscara de Ángel cayó completamente. Lo que quedó fue algo frío, calculador y completamente desprovisto de cualquier humanidad familiar. Siempre fuiste demasiado curioso, Gustavo, incluso de niño, siempre haciendo preguntas, siempre hurgando donde no debías.
Y tú siempre fuiste demasiado codicioso, incluso joven, ya planeando cómo eliminar cualquier cosa que se interpusiera entre tú y el dinero. Tú no entiendes nada sobre la presión, sobre vivir a la sombra de un hermano perfecto que heredó todo solo por haber nacido primero. Entonces, explícame, cuéntame cómo fue decidir matar a un bebé inocente. Ángel regresó a la mesa y se sirvió más vino, con movimientos deliberadamente tranquilos. Gabriel estaba estorbando los planes de sucesión. Tu padre ya tenía el hijo perfecto, y luego viniste tú. 2 herederos eran suficientes, un tercero sería excesivo. Excesivo. Estás hablando de asesinar a un bebé como si fuera recortar gastos innecesarios. Era exactamente eso, un ajuste necesario en los negocios familiares. Gustavo sintió náuseas, pero mantuvo el enfoque. Necesitaba más detalles para la grabación. ¿Cómo lo hiciste? El doctor Vasconcelos era muy competente. Una inyección de potasio directamente en el corazón. Simula perfectamente el síndrome de muerte súbita infantil, indetectable en autopsias rutinarias. Y 30 años después, decidiste aplicar el mismo método en mí. Ah, no. Para ti necesitaba algo más elaborado. Ya eras adulto, tenías amigos, novia. Un accidente sería mucho más convincente que una muerte súbita. Ángel bebió un sorbo de vino, claramente relajándose, ahora que hablaba abiertamente sobre sus crímenes. El plan original era mucho más simple. Débora debía convencerte de salir de la fiesta solo. Yo te esperaría en la carretera, simularía un asalto, acabaría con el problema discretamente. Pero yo no salí solo. Exacto. Desconfiaste de ella, lo que forzó un cambio de estrategia. Tuve que improvisar, drogando a Rodrigo y saboteando el coche. El freno fue cortado de forma que fallaría exactamente en la curva más peligrosa de la sierra. Las posibilidades de supervivencia eran prácticamente cero. Pero 8 personas murieron por tu improvisación. Ángel se encogió de hombros con absoluta indiferencia. Daños colaterales, lamentables, pero necesarios. ¿Necesarios para qué? ¿Para que robaras la mitad de la empresa de mi padre? ¿Robar? Yo compré legalmente. Tu padre estaba destruido emocionalmente, enfrentando una investigación federal. Yo ofrecí ayuda y estabilidad a cambio de participación societaria. Ayuda que incluía sobornar fiscales y hacer desaparecer evidencias. Incluía resolver problemas que tu padre no podía resolver solo. Gustavo observó a Ángel beber más vino. El hombre se sentía claramente confiado, superior. Era exactamente lo que Gustavo necesitaba. Y ahora que he vuelto, ¿cuál es el nuevo plan? Inicialmente pensé en dejarlo. Estabas incapacitado, traumatizado. No representabas una amenaza. ¿Y ahora? Ahora veo que subestimé tu capacidad de recuperación y tu sed de venganza. Entonces, ¿cuál es el plan? Ángel colocó la copa en la mesa y caminó lentamente hacia Gustavo. El plan, mi querido sobrino, es que sufriste un accidente doméstico muy trágico. Una caída fatal por las escaleras durante una crisis convulsiva relacionada con el trauma cerebral. ¿Aquí? ¿Delante de mis padres? Tus padres salieron a dar un paseo romántico. Cuando regresen encontrarán una tragedia. El hijo que recuperaron milagrosamente fue llevado por una complicación médica inesperada. Gustavo sintió la sangre helarse cuando percibió que Ángel se acercaba con una intención muy clara. ¿Me vas a matar aquí? ¿Ahora? Voy a resolver un problema que debería haber sido resuelto hace 5 años. Ángel estaba a 2 metros de distancia cuando Gustavo gritó lo más fuerte que pudo. «¡Padre! ¡Madre! ¡Socorro!». No te oirán. El jardín está muy lejos y estás teniendo una crisis convulsiva. Las personas con trauma cerebral tienen esas crisis, ya sabes. Ángel avanzó, pero Gustavo estaba preparado. 5 años viviendo en las calles habían agudizado sus reflejos de supervivencia. Él balanceó uno de los bastones como un garrote, golpeando a Ángel en la rodilla. ¡Maldito! Ángel tropezó, pero se recuperó rápidamente. Lo que él no sabía era que Gustavo había planeado también para esa posibilidad. Debajo de la mesa,
Había un dispositivo de emergencia que él activó discretamente durante la conversación. Afuera, Alberto y Leonor escucharon una fuerte alarma proveniente de la casa, un sistema que Gustavo había instalado secretamente y programado para ser activado por control remoto. «¿Qué es eso?», preguntó Leonor asustada. «Alarma de emergencia. Gustavo». Alberto corrió hacia la casa. Dentro del comedor, Ángel había logrado derribar a Gustavo de la silla y estaba intentando posicionarlo cerca de la escalera para simular la caída fatal. «Deberías haber muerto hace 5 años y haberte quedado muerto», gruñó Ángel, sujetando a Gustavo por los brazos. «Y tú deberías haber aprendido que los Rivera no se rinden fácilmente», respondió Gustavo, logrando dar una patada certera en el estómago de su tío. La puerta de la sala se abrió de golpe cuando Alberto y Leonor entraron corriendo, seguidos por doña Clementina, que había escuchado el ruido de la pelea. «Ángel, ¿qué está pasando aquí?», gritó Alberto al ver a su hermano sobre su hijo caído. Estaba teniendo una crisis convulsiva. Intenté ayudar, pero se cayó y... «¡Mentira!». Gustavo logró apoyarse en uno de los bastones. «Él intentó matarme, así como mató a Gabriel, así como intentó matarme hace 5 años». «Gustavo está delirando por el trauma», dijo Ángel, intentando recuperar la compostura. «No saben lo difícil que es convivir con alucinaciones». «Las únicas alucinaciones aquí son tus fantasías de poder», dijo una voz firme desde la puerta. Todos se voltearon para ver al doctor Octavio Márquez entrar en la sala, acompañado de 2 detectives de la Policía Civil. «¿Doctor Octavio?». Alberto estaba completamente confundido. «¿Qué está pasando?». «Está pasando que tenemos grabaciones de una confesión completa de múltiples homicidios», respondió uno de los detectives, mostrando un dispositivo de grabación. «Señores padres, lamento informar, pero acaban de presenciar la detención de un asesino en serie». Ángel miró alrededor de la sala, dándose cuenta finalmente de que había caído en una trampa meticulosamente planeada. «Tú», miró a Gustavo con odio puro, «lo grabaste todo. Cada palabra, cada confesión, cada detalle sobre Gabriel y sobre mi accidente». «Ángel Rivera», dijo el detective sacando las esposas, «está usted detenido por los asesinatos de Gabriel Alberto Rivera y por el intento de asesinato de Gustavo Rivera, además de asociación ilícita y corrupción activa». Mientras le ponían las esposas a Ángel, él miró una última vez a Gustavo. «No sabes en lo que te estás metiendo. Hay mucha más gente involucrada en esto de lo que imaginas». «Sé exactamente en lo que me estoy metiendo», respondió Gustavo. «Me estoy metiendo en justicia». Cuando se llevaron a Ángel esposado, la sala quedó en silencio absoluto. Alberto y Leonor estaban en completo shock, intentando procesar que habían descubierto no solo que su hijo había sido víctima de intento de asesinato, sino que habían perdido a otro hijo por el mismo asesino décadas antes. «Gabriel», murmuró Leonor, dejándose caer en el sillón, «nuestro bebé Gabriel fue asesinado». Alberto se arrodilló junto a su esposa, abrazándola mientras las lágrimas finalmente llegaban. «Perdimos 2 hijos por el mismo monstruo», dijo él, con la voz quebrada. «Y ni siquiera sabíamos que uno de los crímenes había ocurrido». Gustavo se acercó a sus padres, apoyado en los bastones, y los abrazó a los 2. «No perdieron 2 hijos, padre. Recuperaron uno. Y ahora Gabriel finalmente puede descansar en paz sabiendo que se hizo justicia». Pero en el fondo, Gustavo sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Las palabras finales de Ángel habían plantado una semilla de preocupación. «Hay mucha más gente involucrada en esto de lo que imaginas». La pregunta que ahora consumía a Gustavo era ¿cuántas otras personas estaban involucradas en la conspiración? ¿Y qué más estarían dispuestas a hacer para mantener sus secretos enterrados? La detención de un asesino en familia es solo el comienzo de la verdadera batalla por la justicia. Cuando décadas de corrupción comienzan a desmoronarse, descubrimos que algunos tentáculos de la maldad se extienden mucho más lejos de lo que nuestra imaginación más sombría podría alcanzar. Los 3 días que siguieron a la detención de Ángel fueron un torbellino de investigaciones, declaraciones y revelaciones que sacudieron no solo a la familia Rivera, sino a toda la élite empresarial de Córdoba.
La noticia del empresario que mató a un bebé e intentó asesinar a su propio sobrino dominó los titulares locales y nacionales. Gustavo pasó 2 mañanas en la comisaría relatando cada detalle que conseguía recordar sobre la noche del accidente y los eventos subsiguientes. Su memoria, que había sido su mayor debilidad durante 5 años, ahora se convertía en su arma más poderosa. «Señor Gustavo», dijo el inspector Ferreira, un hombre experimentado que ya había investigado casos de corrupción que involucraban a empresarios, «la confesión grabada de su tío es sólida, pero necesitamos más evidencias para construir un caso robusto. Él puede alegar coacción psicológica». «Tengo las evidencias, inspector, todas organizadas y documentadas». Gustavo había entregado copias de todos los documentos que Débora había fotografiado, además de los archivos digitales que había encontrado en los ordenadores de la empresa. La cantidad de evidencias era abrumadora. ¿Y la joven Débora será procesada como cómplice? Débora fue víctima, no cómplice. Fue chantajeada y amenazada. Sin su valentía para fotografiar las evidencias, nunca habríamos podido probar nada. Al tercer día, Débora fue oficialmente liberada de cualquier acusación después de prestar declaración detallada sobre los años de chantaje y amenazas que sufrió. Gustavo la encontró a la salida de la comisaría, sentada en los escalones con una expresión de absoluto alivio. «Se acabó», dijo ella cuando lo vio acercarse con los bastones. «Realmente se acabó. Para ti sí, para mí apenas está comenzando». «¿Qué quieres decir?» Ángel no mentía cuando dijo que había más gente involucrada. La investigación se está expandiendo. Débora se levantó y caminó a su lado hacia el coche de Alberto, que había venido a buscar a Gustavo. ¿Qué tipo de expansión? Fiscales, jueces, otros empresarios. La red de corrupción es mucho mayor de lo que imaginábamos. Durante el trayecto de vuelta a casa, Alberto contó las novedades sobre la empresa. La agencia de impuestos bloqueó todas las cuentas relacionadas con los pagos sospechosos. Tendremos que probar que cada centavo era limpio si queremos recuperar el acceso a los recursos. ¿Y la parte que Ángel compró? Revertida automáticamente a la familia, ya que la compra se hizo con dinero obtenido a través de crímenes. Pero aún así, puede llevar años regularizar todo. Padre, el dinero se recupera. A Gabriel nunca podríamos traerlo de vuelta. Esa tarde, el doctor Marcos llegó para la sesión de fisioterapia regular y quedó impresionado con el progreso de Gustavo. «La adrenalina de los últimos días hizo milagros por tus músculos», comentó mientras observaba a Gustavo caminar sin apoyo por casi 10 metros. «En unas semanas más estarás caminando normalmente». «Doctor, necesito preguntar una cosa. ¿Es posible detectar veneno de hace 28 años? ¿Qué tipo de veneno?» «Potasio inyectado directamente en el corazón de un bebé». El doctor Marcos detuvo los ejercicios y miró seriamente a Gustavo. «Sería posible si el cuerpo hubiera sido preservado adecuadamente». «¿Por qué preguntas?» «Porque quizás sea necesario exhumar el cuerpo de mi hermano Gabriel». Al día siguiente, Gustavo recibió una llamada que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. «¿Aló? ¿Gustavo Rivera? Aquí es el doctor Enrique Vasconcelos». La sangre de Gustavo se heló. El médico corrupto que había falsificado la muerte de Gabriel estaba vivo. «Doctor Vasconcelos, pensé que usted había desaparecido». «Desaparecí. Vivo en Uruguay hace 20 años. Pero supe de la detención de Ángel y necesito hablar con usted». «¿Sobre qué?» «Sobre Gabriel y sobre otros bebés». Gustavo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Otros bebés? Ángel no fue el único cliente que tuve a lo largo de los años. Había toda una red de familias poderosas que ocasionalmente necesitaban ajustar sus líneas sucesorias. ¿Cuántos? 7 niños a lo largo de 15 años, todas muertes aparentemente naturales, todas familias ricas con problemas de herencia. Gustavo tuvo que sentarse para no caer. «Doctor, ¿está usted dispuesto a testificar sobre esto?» «Estoy. Tengo cáncer terminal, 6 meses de vida como máximo. Quiero limpiar mi conciencia antes de partir». «¿Y tiene pruebas?»
Tengo todo: nombres, fechas, métodos utilizados, valores pagados. Lo guardé como seguro de vida durante todos estos años. Gustavo inmediatamente llamó al inspector Ferreira y relató la conversación. En 48 horas, una operación conjunta entre la Policía Federal Argentina y las autoridades uruguayas trajo al doctor Vasconcelos de vuelta a Argentina. Las revelaciones que hizo conmocionaron incluso a investigadores experimentados. Además de Gabriel, había otros 6 niños muertos a lo largo de 15 años. 3 bebés de familias del agronegocio en La Pampa, 2 hijos de políticos en Ciudad de México y una niña de una familia de mineros en Potosí, Bolivia. Todas muertes clasificadas como naturales, todas involucrando disputas familiares por herencias multimillonarias. Es el mayor escándalo de crímenes en serie contra niños que hemos investigado, dijo el delegado federal responsable del caso. Estamos hablando de una organización criminal que operaba nacionalmente desde hacía décadas. La investigación se expandió a 7 estados. Decenas de personas fueron arrestadas: médicos, abogados, empresarios e incluso empleados de registros civiles que falsificaron documentos. Pero la revelación más impactante llegó cuando el doctor Vasconcelos entregó una lista con nombres de próximos objetivos: niños y jóvenes adultos de familias ricas que estaban siendo monitoreados para una posible eliminación en los años siguientes. El nombre de Gustavo estaba en la parte superior de la lista, con la observación «Problema resuelto, 2018». Debajo de su nombre había otros 3 nombres que hicieron que Gustavo llamara inmediatamente a las familias involucradas, alertándolas sobre el peligro. Una semana después, mientras Gustavo caminaba por los jardines de la mansión sin ningún apoyo, su recuperación física estaba prácticamente completa, recibió una llamada del doctor Octavio. «Gustavo, tengo novedades sobre la situación financiera de la familia. ¿Buenas o malas?» «Excepcionalmente buenas. El gobierno está ofreciendo una indemnización sustancial por los daños causados por la organización criminal, y los bienes confiscados de los otros miembros de la red están siendo redistribuidos a las familias de las víctimas». «¿Cuánto?» «23 millones de pesos. Más la reversión completa de la empresa y la anulación de todos los contratos fraudulentos que los perjudicaron a lo largo de los años». Gustavo se sentó en el banco de piedra donde solía jugar de niño, observando la piscina donde aprendió a nadar bajo las atentas miradas de doña Clementina. «Doctor, quiero usar parte de ese dinero para crear una fundación». «¿Qué tipo de fundación?» «Una fundación de protección a niños en situación de riesgo familiar y un centro de acogida para personas que viven en las calles». «¿En honor a Gabriel?» «En honor a Gabriel y a Sebastián, el ermitaño que me salvó». Aquella noche, durante la cena en familia, Alberto levantó una copa de vino para un brindis. A Gabriel, que finalmente puede descansar en paz. A Gustavo, que tuvo el coraje de luchar por la verdad. Y a nuestra familia, que descubrió que el amor verdadero es más fuerte que cualquier maldad. Y a Sebastián, añadió Gustavo, que me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que hacemos por los demás. Leonor sostenía una pequeña foto de Gabriel bebé que había guardado por casi 3 décadas. «Mi pequeño Gabriel», murmuró ella, besando la foto. «Mamá nunca te olvidó, y ahora estás vengado». Después de la cena, Gustavo salió a caminar solo por el barrio privado. A cada paso firme y seguro, sentía como si estuviera caminando no solo hacia su recuperación física completa, sino también hacia un futuro que honraría a todos aquellos que habían sufrido en manos de la codicia humana. Del otro lado de la ciudad, Débora estaba en su apartamento nuevo, una pequeña kitchenette que había alquilado con los ahorros que había logrado esconder de Ángel durante los años de matrimonio forzado. Por primera vez en 5 años, podía dormir sin miedo, sin pesadillas sobre amenazas y chantajes. En la cárcel, Ángel recibía visitas diarias de abogados intentando negociar acuerdos de delación premiada. Pero a estas alturas, los investigadores ya tenían tantas evidencias que no necesitaban su cooperación. La red criminal que él había ayudado a construir estaba completamente desmantelada.
Y Gustavo Rivera, el sobrino que debería haber muerto hace 5 años, era ahora el responsable de exponer décadas de crímenes que habrían permanecido impunes para siempre. Pero aún había una última sorpresa esperando a la familia Rivera. Una sorpresa que probaría que a veces, de la mayor tragedia, puede nacer el mayor milagro. 18 meses han pasado desde el día en que Gustavo gritó «Estoy vivo» en aquel cementerio, transformando para siempre el destino de una familia que descubrió que el amor verdadero es más poderoso que todas las fuerzas del mal reunidas. El tiempo tiene una manera única de curar heridas que parecían imposibles de cicatrizar, pero también de fortalecer lazos que fueron probados por el fuego de la adversidad. La mañana de septiembre era particularmente hermosa en Córdoba. El sol dorado se filtraba a través de las ventanas del salón principal del Hotel Bourbon, el mismo lugar donde la élite de la ciudad solía reunirse para celebraciones grandiosas. Pero hoy la celebración era diferente. Era la inauguración oficial de la Fundación Gabriel y Sebastián, el proyecto que consumió el alma y el corazón de Gustavo durante todos esos meses de recuperación. «Damas y caballeros, disculpen», dijo Gustavo al micrófono, provocando risas cálidas de la audiencia. «Señoras y señores, bienvenidos a la inauguración de un sueño que nació de la mayor tragedia, pero floreció a través del amor incondicional y la determinación de marcar la diferencia en la vida de quienes más lo necesitan». La platea de más de 300 personas incluía supervivientes de la vida en las calles que ya habían conseguido empleo y vivienda a través del proyecto piloto, familias que perdieron hijos por crímenes similares, autoridades que apoyaron la investigación y representantes de otras fundaciones de protección infantil de todo el país. En la primera fila, Alberto y Leonor se tomaban de las manos, observando con orgullo imposible al hijo que casi perdieron 2 veces, una por un asesino, otra por la desesperanza, ahora transformado en un hombre que dedicaba su vida a salvar a otros. «Esta fundación existe por 3 razones», continuó Gustavo, su voz firme y clara resonando por el salón. «Primero, para honrar la memoria de mi hermano Gabriel, quien nos fue arrebatado cuando tenía solo 3 meses de vida. Segundo, para homenajear a Sebastián, un hombre simple que vivía aislado en el bosque, pero tenía el corazón más grande que todas las riquezas materiales del mundo. Y tercero, para garantizar que ningún niño o persona en situación de vulnerabilidad sufra lo que mi familia y yo sufrimos». Los números que Gustavo presentó impresionaron incluso a los escépticos. En solo 6 meses de operación experimental, la fundación ya había rescatado a 47 personas de las calles, proporcionando albergue, alimentación, tratamiento médico y psicológico. Ofrecido capacitación profesional a 63 personas, de las cuales 41 ya estaban empleadas. Creado un programa de protección familiar que monitoreaba a niños en situación de riesgo en 12 municipios. Establecido alianzas con hospitales para identificar posibles casos de violencia doméstica disfrazada de accidentes. Entrenado a más de 100 profesionales, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, profesores, para reconocer señales de abuso infantil. «Pero los números no cuentan la historia más importante», dijo Gustavo, señalando a un grupo de personas sentadas en la tercera fila. «La historia más importante está en las personas que están aquí hoy, vivas, esperanzadas, con dignidad restaurada». Juan Carlos, un exhabitante de la calle de 52 años, que ahora trabajaba como jardinero en una escuela pública, se levantó cuando Gustavo lo llamó. Juan pasó 3 años durmiendo bajo el puente cerca del centro de la ciudad. Hoy no solo tiene casa propia y empleo fijo, sino que también se convirtió en voluntario de la fundación, ayudando a otros a encontrar el camino de regreso a la sociedad. La platea aplaudió calurosamente mientras Juan saludaba, visiblemente emocionado. «Marina», continuó Gustavo señalando a una mujer de 40 años, perdió su casa después de que su marido la abandonó con 3 hijos pequeños. Pasó 8 meses viviendo de favor con sus hijos. Hoy es supervisora de limpieza en un hospital y sus 3 hijos están de vuelta en la escuela, con acompañamiento psicológico completo. Una por una,
Gustavo presentó a 12 personas cuyas vidas fueron transformadas por el trabajo de la Fundación. Cada historia era un testimonio de que es posible reconstruir vidas destrozadas cuando hay amor, recursos y determinación involucrados. Ahora quiero presentar a alguien muy especial, dijo Gustavo, su voz suavizándose. Débora Lima, quien tuvo el coraje de arriesgar su propia vida para ayudar a exponer una red criminal que operaba desde hacía décadas. Sin ella, muchas otras familias habrían sufrido lo que la mía sufrió. Débora subió al escenario usando un vestido azul simple, el cabello recogido, sin joyas ni maquillaje excesivo. Parecía una persona completamente diferente de la mujer aterrorizada que se escondía detrás de gafas de sol hacía 2 años. Débora no solo nos ayudó a obtener justicia, continuó Gustavo, sino que también se convirtió en la coordinadora general de la Fundación, aplicando su formación en psicología para desarrollar programas de reintegración social que son referencia nacional. Gracias, Gustavo, dijo Débora al micrófono. Ustedes saben que durante 5 años viví aprisionada por el miedo, por el chantaje, por la culpa. Trabajar en esta fundación no solo me dio propósito, me devolvió la vida. Cada persona que ayudamos a salir de las calles, cada niño que protegemos, es una forma de reparar el mal que se hizo usando nuestra omisión. Cuando bajó del escenario, Débora abrazó a Gustavo. Un abrazo fraternal, limpio, libre de los fantasmas del pasado que los atormentaron por tanto tiempo. La ceremonia continuó con la presentación de los proyectos futuros. La Fundación había recibido donaciones de varias empresas y personas físicas, totalizando más de 8 millones de pesos. Además de los recursos de la indemnización gubernamental, esto garantizaría una operación sostenible por al menos 10 años. Nuestro objetivo para los próximos 5 años, explicó Gustavo, es expandirnos a 15 ciudades, construir 3 centros de acogida permanente y capacitar a 1,000 profesionales para identificar señales de abuso infantil. Pero principalmente, queremos cambiar la mentalidad de la sociedad sobre las personas en situación de vulnerabilidad. Doña Clementina, ahora con 70 años pero aún vigorosa, subió al escenario para una participación especial. Yo crié a este niño desde que tenía 2 años, dijo ella ajustando el micrófono. Lo vi crecer, lo vi desaparecer, lloré su muerte, celebré su regreso, y ahora lo veo transformarse en un hombre que honra no solo la memoria de su hermanito Gabriel, sino también la memoria de todos los inocentes que sufrieron en manos de la maldad. Hizo una pausa, claramente emocionada. ¿Pero saben qué es lo que más me enorgullece de él? Es que después de todo lo que pasó, 5 años en las calles, humillaciones, hambre, frío, desprecio, no guardó rencor en el corazón. Transformó el dolor en compasión, el trauma en fuerza para ayudar a otros. Eso es lo que yo llamo un verdadero milagro. La audiencia se puso de pie en una ovación prolongada. Gustavo bajó del escenario y abrazó a la mujer que fue su segunda madre, que nunca dudó de que él regresaría, que mantuvo su habitación intacta como un santuario de esperanza. Después de los discursos oficiales, llegó la hora de la mayor sorpresa de la ceremonia. El doctor Octavio Márquez subió al escenario con una carpeta de documentos. Gustavo, su familia y todos los presentes, comenzó el abogado, tengo una noticia extraordinaria para compartir. El salón quedó en silencio total. Después de 18 meses de investigación internacional, logramos localizar y recuperar recursos que la organización criminal había escondido en cuentas offshore. El valor total recuperado fue de 147 millones de pesos. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. De este valor, el 50% será destinado automáticamente a indemnizaciones para las familias de las víctimas. El otro 50%, por decisión unánime de las familias involucradas, será donado para ampliar los proyectos de la Fundación Gabriel y Sebastián. Gustavo se quedó momentáneamente sin habla. 73 millones de pesos. Era más dinero del que había soñado conseguir para los proyectos sociales. Esto significa, continuó el doctor Octavio, que la Fundación tendrá recursos para operar a escala nacional durante los próximos 20 años,
potencialmente ayudando a miles de personas en toda Argentina. Cuando Gustavo retomó el micrófono, su voz estaba embargada de emoción. Yo no tengo palabras para expresar lo que esto representa, no solo para mí, sino para cada persona que todavía está en las calles, para cada niño en situación de riesgo, para cada familia que perdió un ser querido por la violencia. Miró a sus padres en la primera fila, a Débora en el lateral del escenario, a doña Clementina que se secaba los ojos con un pañuelo bordado. Hace 2 años, cuando grité «Estoy vivo» en aquel cementerio, pensaba que solo estaba anunciando mi regreso a la vida. Hoy me doy cuenta de que no solo estaba volviendo a la vida, estaba naciendo para una nueva vida, una vida con propósito, significado y la oportunidad de transformar tragedia en esperanza. La ceremonia oficial terminó con la presentación de un coro formado por niños de escuelas públicas y jóvenes en situación de vulnerabilidad que la Fundación ya estaba atendiendo. Cantaron una canción especial compuesta para la ocasión, con letra que hablaba sobre segundas oportunidades, amor incondicional y la fuerza de la comunidad unida. Durante el cóctel que siguió, Gustavo circuló entre los invitados, agradeciendo el apoyo, conversando con posibles socios, pero principalmente escuchando historias de personas que habían sido tocadas por el trabajo de la Fundación. Una mujer mayor lo buscó al final de la tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se había ido. «¿Usted es Gustavo Rivera?», preguntó ella, con acento del interior. «Sí, señora. ¿Cómo puedo ayudarla?». «Mi nombre es Concepción Silva. Mi nieta desapareció hace 2 años. La familia de su exnovio tiene mucho dinero, mucho poder. La policía de aquí nunca investigó bien». Gustavo tomó una tarjeta y anotó el número de teléfono de ella. «Señora Concepción, nuestra fundación aún no trabaja directamente con casos de desaparición, pero tenemos alianzas con organizaciones especializadas. Personalmente me aseguraré de que su nieta reciba toda la atención necesaria». «Dios te bendiga, mi hijo. Cuando te vi en la televisión contando tu historia pensé, este joven entiende lo que es sufrir injusticia. Él ayudará a quien lo necesite». Casos como este llegaron por decenas durante el cóctel. Personas que viajaron cientos de kilómetros para conocer personalmente al joven que había expuesto una red criminal nacional y transformado su dolor en fuerza para ayudar a otros. Al final del día, cuando el hotel estaba vacío y el equipo de limpieza arreglaba los últimos detalles, Gustavo se sentó solo en el escenario donde había pasado la tarde hablando sobre esperanza y reconstrucción. Débora se acercó y se sentó a su lado. ¿Cansado? Exhausto, pero feliz. Verdaderamente feliz por primera vez en muchos años. «Gustavo, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro. ¿Alguna vez has pensado en tener una familia? ¿Hijos?» Gustavo miró sus manos, pensativo. «Pienso. Especialmente después de todo esto. Creo que sería una forma de completar el ciclo, honrar a Gabriel no solo con trabajo social, sino también dando vida a una nueva generación que crezca conociendo el valor de la compasión. ¿Y sobre relaciones? Todavía no me siento listo para el romance, Débora. Tengo mucho trabajo que hacer primero, muchas personas a quienes ayudar. Quizás un día encontrarás a alguien especial cuando sea el momento adecuado, alguien que entienda tu misión y quiera compartirla contigo». Se quedaron en silencio por unos minutos, observando el sol ponerse a través de las ventanas del salón. «Débora», dijo Gustavo finalmente, «gracias. Por todo, por tener el coraje de ayudarme, por aceptar coordinar la fundación, por convertirte en la hermana que nunca tuve. Gracias a ti por darme una segunda oportunidad, por no juzgarme por lo que fui forzada a hacer, por permitirme ser parte de algo verdaderamente bueno». Aquella noche, la familia Rivera tuvo una cena íntima para celebrar el éxito del día. Doña Clementina había preparado una feijoada completa, la comida favorita de Gustavo desde niño, y toda la casa olía a condimentos caseros y amor familiar. «Hijo», dijo Alberto mientras servían el postre, «quiero que sepas que tu padre nunca ha sentido tanto orgullo por alguien en la vida». «Padre,
No, déjame terminar. Tomaste la peor tragedia que una familia puede enfrentar y la transformaste en algo hermoso, significativo, que ayudará a personas por generaciones. Esto no es solo admirable, es inspirador. Leonor sostenía una foto enmarcada de Gabriel bebé, que ahora tenía un lugar permanente en la mesa del comedor. Gabriel estaría tan orgulloso de su hermano mayor, dijo ella besando la foto. Ustedes dos, juntos, están salvando vidas. Después de la cena, Gustavo subió a su cuarto, el mismo cuarto donde las estrellas fluorescentes aún brillaban en el techo. Pero ahora no iluminaban solo recuerdos de infancia, iluminaban sueños de futuro, planes para expandir el trabajo de la fundación y la certeza absoluta de que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Abrió la laptop y comenzó a escribir el informe sobre el primer día oficial de la Fundación Gabriel y Sebastián, pero después de algunos párrafos técnicos se detuvo y comenzó a escribir algo diferente, una carta para Gabriel. Mi hermanito, hoy inauguramos oficialmente la fundación que lleva tu nombre. Más de 300 personas asistieron, incluyendo 47 personas que ya logramos sacar de las calles. Si pudieras ver cómo brillaban sus ojos cuando contaban sus historias de superación, todavía pienso en ti todos los días, Gabriel. Pienso en el hombre en que te habrías convertido, en los sueños que habrías realizado, en el impacto positivo que habrías tenido en el mundo. Ángel te quitó la oportunidad de crecer, pero no logró quitarte tu capacidad de tocar vidas. A través de la fundación, estás salvando niños, protegiendo familias, ofreciendo esperanza a quienes lo perdieron todo. Estás vivo en cada persona que ayudamos, en cada sonrisa que devolvemos, en cada vida que reconstruimos. Prometo continuar este trabajo hasta mi último día. Prometo que tu nombre será sinónimo de protección, amor, segundas oportunidades. Prometo que ningún niño será olvidado o abandonado si estamos cerca para impedirlo. Te amo, mi hermano, y sé que ahí donde estás orgulloso de lo que construimos juntos. Tu hermano para siempre, Gustavo. Imprimió la carta y la guardó en un sobre sellado que puso en el cajón de su mesa, el mismo cajón donde solía guardar el collar de tungsteno que casi le costó la vida. 3 años pasaron desde aquel día de inauguración. La Fundación Gabriel y Sebastián se convirtió en referencia nacional en reinserción social y protección infantil. Gustavo, ahora con 31 años, caminaba normalmente, conducía su propio coche y dedicaba 16 horas al día al trabajo social. La fundación ya había ayudado a más de 1.200 personas a salir de las calles, identificado y protegido a 340 niños en situación de riesgo, y capacitado a más de 2.000 profesionales en todo el país. Gustavo nunca se casó, pero encontró una forma diferente de familia. Los miles de personas cuyas vidas fueron tocadas por el trabajo de la fundación. Tenía sobrinos adoptivos en 16 ciudades, abuelas honorarias en 12 provincias, e historias de amor fraternal que llenarían bibliotecas enteras. En una tarde de diciembre, 15 años después del día en que gritó «Estoy vivo» en el cementerio, Gustavo estaba visitando el centro de acogida Gabriel y Sebastián en Ciudad de Buenos Aires, el 12º centro que la fundación había construido, cuando recibió una llamada que lo emocionó hasta las lágrimas. «Gustavo, aquí es Juan Carlos. ¿Te acuerdas de mí?» Juan Carlos, el exhabitante de la calle que se había convertido en jardinero y voluntario de la fundación. «Claro que me acuerdo, Juan. ¿Cómo estás?» «Gustavo, mi hijo acaba de graduarse en medicina. Va a ser pediatra. Dijo que quiere trabajar protegiendo niños, así como lo hace la fundación». Gustavo tuvo que sentarse para no caer de la emoción. El hijo del hombre que ellos habían sacado de las calles ahora sería médico, dedicando su vida a cuidar de niños. «Juan, esto es el mayor regalo que yo podría recibir. Gustavo, tú salvaste no solo mi vida, salvaste la vida de mi hijo, de los hijos de mis hijos, rompiste un ciclo de miseria y plantaste semillas de esperanza que crecerán para siempre». Aquella noche, Gustavo regresó a Córdoba para la cena semanal con la familia. Alberto, ahora con 73 años pero aún activo en los negocios,
se había convertido en uno de los mayores financiadores de proyectos sociales de Córdoba. Leonor, a los 70 años, coordinaba un grupo de señoras que visitaban hospitales infantiles y orfanatos, llevando cariño y atención a niños internados. Doña Clementina, a los 75 años, aún vivía en la mansión y todavía preparaba pan de queso calentito siempre que Gustavo volvía a casa. «Mi niño», dijo ella mientras servían la cena, «hoy recibí una carta de una madre de la provincia de Buenos Aires. Su hijo fue salvado por la Fundación hace 2 años. Ahora está en la Facultad de Derecho. Quiere ser fiscal para proteger niños. Doña Clem, cada carta de esas vale más que todos los premios que ya hemos recibido». Y había recibido muchos premios. La Fundación Gabriel y Sebastián había sido reconocida nacional e internacionalmente por sus métodos innovadores de reinserción social. Gustavo había sido condecorado por el gobierno federal. Había recibido títulos honoríficos de 3 universidades y había sido nominado para premios internacionales de derechos humanos. Pero nada de eso importaba tanto como las cartas de personas cuyas vidas habían sido transformadas, como las llamadas telefónicas como la de Juan Carlos, como ver a niños que podrían haber sido abandonados, creciendo seguros y amados. «Padre», dijo Gustavo durante el postre, «tengo una novedad». «¿Buena o mala?», preguntó Alberto. «Buena, muy buena. La ONU invitó a la Fundación a coordinar un proyecto piloto de protección infantil en 3 países de América Latina». «Dios mío». Leonor se cubrió la boca con las manos. «Internacional». «Así es, madre. El trabajo que comenzó para honrar a Gabriel ahora protegerá a niños en Perú, Bolivia y Paraguay». Alberto se levantó y abrazó a su hijo. «Gabriel debe estar tan orgulloso en el cielo, y sé que Sebastián también lo está». Aquella noche, antes de dormir, Gustavo fue al cementerio donde todo había comenzado 15 años antes. La tumba de Gabriel ahora tenía flores frescas permanentemente. Visitantes de la fundación solían dejar rosas blancas como forma de agradecimiento por la protección que la organización ofrecía. «Hola, mi hermano», dijo Gustavo, arrodillándose ante la lápida. «Vine a contarte sobre la expansión internacional. Ahora protegeremos a niños en otros países también. Tu nombre será conocido y respetado en todo el continente americano». El viento de la noche balanceó suavemente las flores en la tumba, como si Gabriel estuviera respondiendo. «Sé que estás orgulloso. Sé que entiendes que todo esto, todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la lucha, tuvo un propósito mayor. Transformamos la mayor tragedia en una fuerza para el bien que durará para siempre». Cuando salió del cementerio, Gustavo miró al cielo estrellado y sonrió. Las mismas estrellas que brillaban en el techo de su cuarto cuando era niño, ahora brillaban sobre un mundo donde miles de niños dormían seguros y amados, gracias al trabajo que él y su hermano habían construido juntos. Y en la quietud de la noche cordobesa, con los sonidos de la ciudad proporcionando una sinfonía natural, él supo que su historia, que había comenzado con crueldad y manipulación, se había convertido en algo hermoso y significativo a través de la simple pero poderosa elección de optar por el amor, el perdón y el servicio al prójimo en lugar de la rabia, el orgullo y el interés propio. La Fundación Gabriel y Sebastián continuaría creciendo, protegiendo, salvando vidas por generaciones futuras. Y a cada niño salvado, a cada persona sacada de las calles, a cada familia reunificada, el grito que resonó en aquel cementerio hace 15 años seguiría resonando. «Estoy vivo, vivo para amar, vivo para servir, vivo para marcar la diferencia, vivo para honrar a todos aquellos que partieron demasiado pronto, pero cuyo legado de amor jamás moriría». Queridos oyentes, esperamos que la historia de Gustavo, Gabriel y toda la familia Rivera haya tocado sus corazones y mostrado cómo el amor verdadero y la determinación pueden transformar las mayores tragedias en fuerzas para el bien. Para seguir acompañando historias que celebran el coraje, el perdón y el poder transformador de la compasión, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir nuevas narrativas todos los días. Dejen su like si esta historia los emocionó
y cuéntenos en los comentarios de qué ciudad nos están viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias y cómo tocan corazones alrededor de Argentina. Que la fuerza del amor verdadero y de la justicia iluminen también sus vidas. Hasta la próxima historia que compartiremos juntos.